¿Qué tal, amigos? Los saludamos de nuevo desde el semáforo delictivo. En esta ocasión para recomendarles una lectura que ustedes pueden descargar gratuitamente en nuestra página semáforo.mx y que narra un poco la historia del semáforo delictivo, pero es mucho más que eso. Es, digamos, como dice el subtítulo, un experimento social que hemos llevado a cabo en México de manera práctica y que titulamos Entre el orden y el caos, porque pues tiene que ver mucho con la teoría del caos, pero también tiene que ver con toda la turbulencia que se crea en los sistemas cuando uno desea cambiarlos. El autor del libro es un libro de pocas páginas, fácil lectura. Soy yo, Santiago Roel Rodríguez, y se puede descargar en nuestra página Semáforo MX o en prominix.com. El libro lo escribí porque en la teoría de calidad de la cual yo vengo nos inducen, nos enseñan que es importante eh, narrar las historias de calidad cuando se logran los éxitos, quizá también los fracasos, y de eso se trata el libro, de narrar los éxitos y fracasos que hemos tenido en esta lucha por un México mejor, por tener un mejor gobierno, por tener una sociedad más participativa, más informada. Y les voy a platicar brevemente, la idea es, bueno, entusiasmarlos a que lean el libro, lo descarguen gratuitamente en nuestra página, semáforo.mx, pero les platico un poco de los capítulos de qué versan para entusiasmarlos en ello. El primer capítulo dice el origen del semáforo, la ecología, y ese fue mi primer puesto como funcionario público a los 32, 33 años en el municipio de Monterrey, y ahí fue donde descubrimos que los sistemas podían cambiar rápidamente y que podían hacerlo si teníamos la información adecuada y la divulgábamos y compartíamos el problema con la comunidad y lo divulgábamos. El capítulo es muy interesante, es un pleito personal que tuve yo con Pemex, la empresa más poderosa, la empresa de México de gobierno más poderosa del país, y cómo logramos un gran beneficio para la ciudad de Monterrey utilizando exclusivamente los datos, la participación pública de los mismos y los medios de comunicación. Es interesante porque ahí están las bases del semáforo. Luego el segundo capítulo, Calidad Total y Gobierno, un sueño, pues de ser de director de ecología del municipio de Monterrey, yo pasé a ocupar una dirección de modernización y calidad en el gobierno de Nuevo León. Estamos hablando de los 90, principios de los años 90, y era un sueño el aplicar la calidad total como teoría administrativa. Fue muy revolucionaria en las empresas, pero en los gobiernos no se aplicaba. Y los gobiernos, bueno, pues como ustedes bien saben, siempre padecen de malos sistemas, de malos procesos, malos resultados, gente inconforme tanto dentro como fuera del gobierno, los clientes del gobierno, los ciudadanos en general, pero también los propios empleados, los propios funcionarios o empleados de gobierno a nivel municipal, estatal o federal. Pues resulta que en Nuevo León hicimos una revolución administrativa utilizando la calidad total, y narro un poquito de qué se trata eso. Hay otro libro al respecto que se llama Estrategias para un Gobierno Competitivo, en donde entro en más detalle en el tema de la calidad total, pero aquí lo relaciono con otros aprendizajes importantes para el semáforo delictivo. Luego hablamos de la delincuencia baja con calidad, y este fue una de las sorpresas más interesantes estando en este proceso de cambio dentro del gobierno de Nuevo León, siendo los pioneros a nivel Latinoamérica en este proceso que fue exitoso. Uno de los éxitos más halagadores, más satisfactorios que tuvimos es que bajó radicalmente la delincuencia en Nuevo León. En aquellos años, estamos hablando de los años 90, en donde ya de por sí Monterrey era una de las metrópolis con menor incidencia delictiva, las más seguras, y como quiera logramos bajar radicalmente la delincuencia, pero fue una sorpresa para nosotros, no estábamos preparados para entender que la calidad total aplicada en gobierno y aplicada en el área de seguridad o de policía podía lograr los éxitos
tan grandes que logramos en aquel entonces. Luego viene un capítulo un poco triste, o no triste, pero pues es la turbulencia y caída que pasó en ese gobierno de Nuevo León, cómo a veces la política mal llevada, la política de segundo o tercer nivel, muy común en nuestros países latinoamericanos, echa a perder programas bellísimos como era esta historia de éxito de calidad total a nivel Latinoamérica que traíamos. A nosotros nos buscaban de todo México y de parte del resto de Latinoamérica para que les explicáramos cómo habíamos logrado esto. Pues en fin, ahí hay una turbulencia, hay una caída, pero viene algo más interesante y es el siguiente capítulo en donde nos vamos al gobierno federal a trabajar sobre un programa de calidad a nivel nacional en el país. Estaba el presidente Zedillo en aquel entonces y a mí me tocó ocupar un puesto de coordinador, viene siendo un subsecretario en aquel entonces secretaría de la Contraloría, que ya ha desaparecido, pero que equivocadamente pues ahí le habían puesto esta área de calidad al gobierno federal y los esfuerzos que hicimos y por qué funcionó a medias esta gran oportunidad que tuvimos como país de convertirnos en un gobierno, un país con un gobierno realmente de calidad, qué fue lo que faltó, y una de las cosas que faltó fue el liderazgo al más alto nivel. Empezamos a sacudir el sistema y el sistema reaccionó fuertemente, y al no contar uno de los grandes pecados de la calidad o de las reformas radicales como es la calidad total, es no contar con el liderazgo máximo, ¿no? Pero de ahí viene una historia interesante que es Tabasco. Y en Tabasco pudimos hacer una reforma administrativa también al estilo de lo que habíamos logrado en Nuevo León. Fue muy interesante. En aquel entonces estaba el gobernador Roberto Madrazo. Roberto Madrazo traía pleitos con el presidente Zedillo. Se da cuenta de la gran oportunidad que tiene. Y bueno, trabajamos un rato ahí en Tabasco con él y se lograron historias interesantes, pero la más interesante de ellas fue justamente la de bajar radicalmente los índices delictivos de Tabasco. Tabasco logró bajar la mayor parte de sus delitos, robo de vehículo, violaciones, es una historia interesante que es justamente el siguiente capítulo. Dice orden, caos y violaciones. Y cómo replicamos en Tabasco con mucho éxito y con el apoyo de una gran procuradora que estaba ahí, una mujer, Patricia Pedrero, logramos bajar las violaciones en Tabasco radicalmente en muy corto plazo. En un verano las violaciones bajaron más de un 50% utilizando una metodología muy sencilla que ahí narramos en el libro, muy revolucionaria y muy fácil de aplicar y muy vigente todavía, urgente aplicarla en todo el país. El siguiente capítulo dice la ciencia contra la mafia, y este es un capítulo también muy interesante porque desarticulamos toda una mafia de robo de vehículos en Tabasco utilizando simples gráficas como las que utilizamos en el semáforo delictivo, pero tiene su intriga y su picor esta historia, ¿no? Aquí nos ponemos un poquito más técnicos, la productividad, lo que se logró en la Procuraduría de Tabasco, las dudas que había y que surgían y cómo las fuimos venciendo, la metodología propia del semáforo delictivo, más o menos delineamos lo que es el semáforo delictivo, cómo funciona, y en el siguiente capítulo, pues cómo esta historia de éxito, no solo de Nuevo León, sino ahora de Tabasco, una historia muy bella porque cuando logramos el éxito en Nuevo León se creía que pues Nuevo León era diferente, ¿no? Eh, estaba muy desarrollado, muchas empresas, etcétera, un estado rico, progresista, y que Tabasco no podía con esto, y sin embargo logramos una historia de éxito específicamente en la Procuraduría de Tabasco, bajando estos delitos, como se los he comentado, y cómo se conoció la historia lo conocieron todos los procuradores o la mayoría de los procuradores de México, pero no hicieron nada con ello. Y ahí fue donde descubrimos el por qué es difícil que los gobiernos se atrevan a un cambio tan radical como el que habíamos hecho en Nuevo León o el que logramos en Tabasco,
por el temor de los gobernantes, la falta de liderazgo de los gobernantes es uno de los ingredientes de la receta que más falta nos hacen en Latinoamérica. Los siguientes capítulos, bueno, pues habla de los nuevos paradigmas, el no pasa nada en el país, el cómo a pesar de tener estas grandes historias de éxito en el país, no pasaba nada, y la desesperación nuestra en saber que México podía convertirse en una potencia o en un país mucho mejor o más desarrollado y en un país más tranquilo y más pacífico, y cómo esto no sucedía, ¿no? El siguiente capítulo habla de la participación ciudadana, y luego hablamos de cómo se pierde la tranquilidad en México, por ahí en Nuevo León, perdón, antes de México, cómo se pierde la tranquilidad en Nuevo León, cómo la gente sale a las calles desesperada, y esto también sucedía en todo México, ¿no? Recordarán ustedes que en el 2008 la gente salía a manifestarse, como actualmente lo están haciendo en Tamaulipas, en Tampico, en Ciudad Victoria o en otras ciudades, por la intranquilidad, el grave deterioro de la seguridad en México, ¿no? Me voy a saltar algunos de los otros capítulos, pero hay capítulos interesantes que hablan de la historia en Sonora. A pesar de nuestra desesperación de que México no tomaba estas historias de éxito y no las replicaba, hubo una excepción, y este caso fue Sonora. Y con Sonora he tenido todavía desde el 2006 a la fecha una relación muy interesante. Sonora se ha convertido, aplicando lo que habíamos aprendido en Nuevo León y en Tabasco, y mejorándolo, ha hecho una historia de éxito tremenda en el país que muy pocos conocemos. Esta es parte de la intención del libro, que ustedes la conozcan, que sepan que no hay que voltear al resto del mundo para ver una historia de éxito, que la tenemos muy cerca, se llama Sonora, y en donde han participado, es increíble, pero partidos, gobiernos de partidos políticos diferentes. A mí me tocó iniciar en Sonora con el gobernador Burs, fue el que se atrevió a hacer algo totalmente diferente que ningún otro gobernador había querido hacer en México, pero luego su sexenio termina y hay un cambio de administración y hay un cambio de partido, y se da la segunda historia de éxito en Sonora, que es el programa no solamente continúa, sino que se mejora, se hace mucho más poderoso con el apoyo de la nueva administración, y Sonora se convierte en una gran historia de éxito. En el penúltimo capítulo o antepenúltimo, donde habla de la mariposa provoca un huracán, eso es lo que estamos hablando. Cómo Sonora es la gran excepción en México, y cómo se provoca este huracán dentro de Sonora, y esto se contrasta radicalmente contra la situación tan difícil que vivía México en el 2008, y que entonces no sabíamos que se iba a poner peor. Y de ahí viene el penúltimo capítulo, con Semáforo, las marchas son mejores. Habla del movimiento ciudadano específico en Nuevo León, y cómo el movimiento en Nuevo León exige el semáforo delictivo, y Nuevo León se ha convertido en una gran historia de éxito, porque a diferencia de Sonora, en donde el gobierno es quien promueve esto, y esto es una excepción en México y en el resto de Latinoamérica, Sonora ha roto muchos paradigmas. En Nuevo León tuvo que ser la ciudadanía, tuvo que ser la comunidad la que exigió el cambio y la que ha logrado el cambio. Nuevo León, podrán verlo ustedes en nuestra página Semáforo MX, ahí tenemos un video y un artículo. Pasó a ser, de ser una ciudad o de una entidad muy tranquila, a una de las peores en México, derivado del pleito de 4 carteles de la droga peleándose en la plaza de Nuevo León y creándonos un gran caos en Nuevo León. Mucha gente emigró, pero otros nos quedamos, y nos quedamos a ver este gran experimento social que fue el cómo Nuevo León revierte esta situación tan difícil, tan complicada como se veía, con indicadores tan negativos, y ha logrado una historia de éxito muy interesante. Obviamente siempre hay claroscuros en las historias, pero vale la pena
leerla porque es vigente. Esto sigue siendo válido para el resto del país. La mayoría de los capítulos, yo sé que ustedes encontrarán ideas y encontrarán motivación para participar en este cambio. Y finalmente terminamos con la propuesta de un semáforo delictivo nacional. Esto lo hicimos en el 2009, este libro fue publicado en el 2009, pero sigue siendo vigente. Finalmente lo hemos logrado, tenemos un semáforo delictivo nacional que ustedes pueden accesar desde nuestra página, pero esto tiene que ir más allá, esto tiene que estar acompañado de lo que aprendimos en Nuevo León, que es la participación ciudadana. Déjenme ponérselos en una frase muy breve. Los gobiernos no cambian por sí mismos, hay que exigirles el cambio. Dicho de otra manera, no esperen ustedes la buena voluntad de los gobernantes. Yo me cansé de esperarla con estas grandes historias de éxito que tenía en mis manos, gracias al apoyo de Tabasco, de Nuevo León o de Sonora, y que México no hacía nada con ellas. Bueno, pues es tiempo de conocerlas, es tiempo de utilizarlas a nuestro favor y es tiempo de sumarse a este movimiento ciudadano semáforo delictivo para revertir la situación difícil en la que está México, la inseguridad que algunos estados viven con mayor dramatismo que otros y que podemos revertir. Y lo podemos revertir de una manera radical y lo podemos revertir de una manera relativamente sencilla como lo ha hecho Nuevo León. De otra manera seguiremos padeciendo de los mismos problemas. Los invito a leer este libro, a descargarlo gratuitamente de nuestra página Semáforo MX. Y si ustedes están más interesados, si ustedes son estudiantes de ciencias sociales, o son criminólogos, o son funcionarios públicos, o son ciudadanos con un interés por la ciencia, hay otros artículos ya más científicos que podrán ustedes descargar. Uno de ellos habla de cómo emerge el orden en los sistemas sociales y el otro de la información como factor clave en el autoordenamiento de los sistemas. Son un poco más técnicos, pero sumamente interesantes y espero que no sean de tan difícil lectura. Son dos artículos que nosotros publicamos en inglés y luego tradujimos al español porque resulta que la comunidad internacional estaba más interesada en esto que en el propio México, pero ahora en México se han hecho bastante conocidos estos artículos en la comunidad científica, académica, y yo lo recomiendo como un buen inicio de entender los factores claves para hacer un cambio en el país. Algunos de estos artículos, pues yo he dado conferencias en algunas universidades, en el C3, el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, que es una gran institución, este C3, o en el Tecnológico de Monterrey, lo he dado en vivo a nivel nacional, pero aquí trato de resumir lo que es, cómo relaciono yo la teoría del caos y la teoría de sistemas complejos al cambio en los sistemas sociales y específicamente a la prevención de la delincuencia y de la violencia. Si a ustedes les interesa esto, también pueden descargarlo y enterarse de cuál es el factor clave para esto, ¿no? Les repetimos, si quieren más información, por favor vayan a nuestra página Semáforo MX. Si quieren conocer la herramienta, el semáforo en sí, pueden ir a semáforo.com.mx, también lo pueden accesar desde nuestra página. Ahí podrán ver la incidencia delictiva de una manera muy sencilla en todo el país, ver su estado, su ciudad, cómo va. Los invitamos a que se sumen al proyecto, háganse amigos de la página de Facebook Semáforo Delictivo, pónganle un me gusta o pónganle un like a esta página para que estén enterados. Ahí tenemos discusiones, foros, opiniones de todo tipo, a favor, en contra. Y si están en Twitter es @semáforodelito, nuestro Twitter. Súmense a este proyecto, cada vez somos más. Y si tienen tiempo y les gusta la lectura, no es una lectura difícil, les recomendamos este libro que acabamos
del que acabamos de comentar y que se llama Entre el orden y el caos, un experimento social, escrito por su servidor Santiago Roel. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.